Entonces, Sí, ok. claro. Entonces, como habíamos hablado la vez anterior, existen dos cosas dos principios o dos versículos que nos dan principios para hablar de la guerra espiritual y que nosotros como creyentes no podemos olvidar. Y bueno, uno es que no podemos ignorar al enemigo, que de hecho, como le dijo Jesús a Pedro, hablando espiritualmente, hablando al demonio que estaba actuando, dijo que apartara porque le era tropiezo. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y la otra es la que está dictada con la base del curso que habíamos hablado. Está centrada en Santiago 4, del el versículo 7, donde podemos encontrar dos cláusulas principales para poder hacer que el enemigo huya o que ver que el enemigo realmente sale en espolvorosa. Y esta es, primero, someterse voluntariamente a Dios y la otra es resistir al diablo directa y activamente para que el enemigo huya, conscientes de que nuestra realidad tiene que ver con esta imagen que nosotros presentamos la vez anterior, que Cristo nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que esto nada nos dañará, como dice Lucas 10 19, como que la semana pasada había dejado perdida la cita y muy amablemente la doctora perdón, Patricia Robles nos había hecho el favor de recordarnos cuál era la cita. Entonces, esta imagen de vernos a nosotros con la autoridad para hollarle al enemigo, eh, es claro con estas imágenes que podemos ver, pero la realidad es que si nosotros sin sometimiento a Dios, se parece más a esta imagen, donde estamos con la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, ¿verdad? Como señala Lucas 10 19, pero ¿con qué? Con la dificultad de estar totalmente expuestos el peligro que es estar con un enemigo nos rodea, que dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces estamos totalmente vulnerables, expuestos al enemigo. Entonces, si entendemos esto con claridad, necesitamos someternos a Dios para que a pesar de la amenaza representa un escorpión o una serpiente ponzoñosa, venenosa, que puede herirnos, entendiendo que al estar en esta situación, si estamos vestidos de toda la armadura de Dios, si estamos asidos propiamente sometiéndonos a Dios, es que podemos realmente lograr que esa vulnerabilidad que es tan tangente por estar expuestos a un enemigo que es más poderoso que yo o más dañino que nosotros, es que nosotros podemos vencer si nos sometemos a Dios. Si no, vamos, como dije antes, no solo estamos expuestos, sino que estamos vulnerables a lo que el enemigo, perdón, a merced del enemigo. Entonces, con la clase de hoy se va a centrar en esto, en la palabra, en la necesidad de cumplir la parte A de esta cláusula. Así que sométanse, estar sujetos, obedezcan, entréguese a Dios. Aquí es las diferentes palabras con que las versiones en español hablan de qué significa o traducen la palabra de someterse a Dios. Y, y aquí están, perdón, como someterse.
está también en Reina Valera como en Dios habla hoy. Estar sujetos como sujetos, digamos, a Dios, como lo señala la Biblia del Jubileo, la necesidad de obedecer, ¿verdad? A Dios. Está, los plasma la traducción del lenguaje actual y la palabra de Dios para todos es la que dice entréguense. Entonces, este texto nos habla de alguna forma de someterse o de estar sujetos, de obedecer y de entregarse a Dios para que esa primera cláusula se cumpla. ¿Qué significa esta cláusula? ¿Qué significa estos términos que están detrás? Detrás estamos hablando de sumisión, sujeción bueno, sumisión o sujeción y obediencia. Entonces, la forma más clara de definir estos test es no dejarlos, no excluirlos unos de los otros, es tratar de entender estos términos usando, considerando esta triada que de alguna forma estamos mencionando. Entonces, la obediencia es la acción externa de cumplir las órdenes. Mientras que la sumisión es la actitud interna voluntaria de respeto y de orden para ejecutar esa acción, mientras que la sujeción se puede interpretar o implica inmediatamente una imposición de autoridad que muchas veces puede ser forzada. En otras palabras, la diferencia principal entre los términos radica abiertamente en la medida en que se obedece, en la forma en que se ejecuta la acción externa, la motivación, lo que hay en el corazón. La sumisión es una postura del corazón, mientras que la sujeción es guardar la estructura jerárquica. Eh, ¿Qué pasa con la sujeción? Yo puedo tener a alguien por encima de mí y sentir sus órdenes como una imposición forzada y que esa posición, esa acción que yo cumplo, ese acto de obediencia que ejecuto, realmente la motivación es porque si no obedezco, me puede pasar algo. Si no obedezco, voy a tener que sufrir las consecuencias de no cumplir las órdenes de mi superior. Pero igual yo puedo sujetarme voluntariamente. Conscientes de que hay una estructura, yo me someto a sujeción bajo esa autoridad, pero de forma voluntaria. Entonces, vamos a entrar un poquito más a las diferencias. Dice, la obediencia se enfoca en realizar un acto específico según una orden o una regla. Es el cumplimiento medible de una exigencia. Una persona puede obedecer sin estar de acuerdo. Mientras que cuando hablamos de sumisión, es una actitud voluntaria de cooperación, respeto y orden. No necesariamente significa inferioridad. Es interna y nace del corazón, implicando un ordenamiento propio bajo la autoridad legítima. En otras palabras, si implica un deseo del corazón, una intención del corazón de cumplir la orden, porque la autoridad a la que dio la orden es legítima y no, uno está claro que tiene el poder o tiene la autoridad para eso, pero en mi corazón yo creo en el liderazgo
y en la posición jerárquica que está emitiendo la orden y no solo la apoyo, estoy complacida en ejecutar esa orden. La sujeción se refiere a la disposición de estar bajo la autoridad para recibir la dirección. A menudo se distingue la sumisión perdón, de la sumisión de esta última por la parte voluntaria, mientras que la sujeción puede implicar una estructura donde se fuerza a la obediencia o se rinde la voluntad. Eh, una de uno de los aspectos de la sociología eh, está, que es el proceso por el que pasan los soldados, donde tienen que someter su voluntad a cumplir la orden. Incluso tienen que cambiar sus instintos naturales para que sus sentidos obedezcan las órdenes. El sentido, el instinto, por ejemplo, de sobrevivir, ¿verdad? En ese caso, ante una amenaza real, incluso querer salir huyendo, se le somete a un soldado a un proceso de adoctrinamiento hasta el punto que esta persona ante el peligro, en vez de huir o de guardar su vida, se expone, incluso ataca. Entonces, ¿qué es, cuál es la parte detrás de la sujeción? Es que ese soldado puede abiertamente seguir la orden, creer, porque ya el comandante le dijo qué tenía que hacer, pero internamente puede estarse revelando porque formalmente no está de acuerdo con la orden que se le dio. Una de las imágenes que siempre viene a mi mente cuando se habla de la obediencia podríamos pensar en una orden de una mamá dándole diciéndole a un niño o a una niña que, que se quede sentada, que se quede sentada frente a la mesa, digamos, que se quede en la mesa sentada. Entonces la persona, o sea, ese niño o esa niña está sentada, pero está haciendo caras. Incluso podría decir que obedeció, se mantuvo sentado, pero tiene como si tuviera una pancarta invisible que dice, a pesar de que estoy sentada o estoy sentado, sigo bien de pie porque no estoy de acuerdo. Entonces, cuando empezamos tratando de entrar propiamente en la sumisión y la sujeción versus la obediencia, vamos a considerar los siguientes aspectos. Sumisión versus obediencia. La obediencia puede realizarse sin una verdadera sumisión de corazón. La sumisión es más amplia que solo obedecer. Es la postura, una postura de vida donde después la sujeción versus la sumisión a veces se usan indistintamente, pero en ciertos contextos, la sumisión es la respuesta voluntaria de quien está bajo autoridad, mientras que la sujeción es del acto de someterse por la fuerza o la autoridad establecida. Eh, Entonces, ponemos en el contexto donde la Biblia llama a sujetarse, incluso versus que
encontramos aquí la parte matrimonial, que es una de las partes más fuertes, y la de los padres a los hijos, ¿verdad? Y detrás de eso, lo que hay verdaderamente es una sumisión, donde hay una actitud voluntaria y mutua de estar bajo esa estructura de autoridad. Y no significa servilismo, sino que es tratar de cumplir una orden funcional. Entonces, cuando hablamos de lo que dice Santiago 4:7 es sométanse, someteos implica una sumisión voluntaria y activa a Dios, derivada de la humildad. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. Eh, Esa es una demanda que a veces nosotros cuando nos acercamos a Dios no entendemos. Yo estoy bajo autoridad, yo no le mando a Dios, yo realmente me someto a Dios. Y muchas veces en nuestra oración y particularmente en la oración de guerra espiritual, a veces parece que le estamos dando órdenes a Dios, mientras que el llamado que Dios nos hace, El eh, llamado que Dios nos hace, perdón, es a someternos. Otra vez estoy teniendo someternos, como un eco. teniendo como un eco. Eh, bueno. Entonces, como mencionaba, mencioné un poquito más, dice que más que una simple sujeción pasiva, es un término militar que se utiliza para significar ponerse bajo la autoridad divina, obedeciendo su voluntad en lugar de al orgullo propio. Porque básicamente es no hacer lo que a nosotros nos da la gana, sino hacer lo que Dios ha establecido. Eh, Creo que yo he compartido una experiencia personal en otras oportunidades relacionados precisamente con esto. Dios, sí, más de una de las veces Dios me dijo que yo era obediente. Y yo estaba muy feliz de oír de ese texto, esa palabra, hablando de la obediencia. Pero cuando examiné el pasaje que vamos a revisar en un momento, eh, fue como una pequeña cachetada ese texto. Pero muchas veces nosotros le decimos al Señor, tu vida, o sea, mi vida te pertenece. Pero cuando se trata de tomar decisiones y de accionar, estamos lejos de vivir conforme a la voluntad de Dios, sino que hacemos realmente lo que a nosotros nos da la gana. Y precisamente a esa vía iba. En un momento de mi vida, o sea, Dios me confrontó con esta realidad. Había una elección, en esa elección a ese puesto yo no quería participar, yo del todo quería salirme de esa organización. Y yo me acuerdo que el día no me había hecho todas las posibilidades, o sea, todo para evitar evitar ser elegible y simplemente no me dejaron quitarme de la lista. Entonces, el día formalmente de las elecciones, yo estaba sentada en la silla de la sala de mi casa vestida con el bolso en la mano, pero literalmente sentada, sin quererme mover y diciendo, bueno, señor, si tú quieres que quede, bueno, aunque yo no vaya, voy a quedar, pero en eso que yo estoy pensando, diciéndole esto a Dios, llega la voz del Señor y me hace la pregunta, ¿tu vida es tuya o mía? ¿Y y cuál fue la respuesta
todos creyentes y particularmente yo, yo creo que súper espiritual en ese momento, dijo, tuya, Señor, tú lo sabes. Hasta eso llegué a afirmar, tú lo sabes. Y entonces Dios es a la única persona que yo realmente le hablo de tú. A las demás personas les hablo o de usted o de vos. Yo prefiero usar el usted, pero muchas veces genera distancia. Entonces, pero realmente con Dios yo es el único que le hablo de tú. Entonces, yo le dije al Señor, tú lo sabes. Y entonces él me dijo directamente, entonces, ¿por qué haces con mi vida lo que a ti te da la gana? Ante esa frase clara, yo me levanté de la sillita, agarré el bolso y me fui a donde se iba a llevar a cabo la elección. Eh, Cuando llegué, literalmente se cerraron o sea, las personas que podían votar y quedó claro, y dijeron, solo los presentes son elegibles para el puesto. Obviamente sabrán que no pude zafarme de quedar ser de las electas y del trabajo que acompañó a esa elección en particular. Pero someterse a Dios significa realmente permitirle a Dios que Él haga con nosotros lo que a Él le da la gana. Pero muchas veces en nuestra vida no estamos dispuestos o hay áreas en nuestra vida donde no estamos dispuestos a que Dios sea el verdadero soberano. Entonces, detrás del término de someterse a Dios, vamos a encontrar que hay una autoridad espiritual que nace de la obediencia. O sea, entonces hay alguien a quien nosotros obedecemos. En este claro, en este contexto es a Dios. Y estamos diciendo que el término, que ese es el griego y yo prefiero no pronunciarlo, ¿verdad? Ese es el texto, el término griego. Dice es colocarse bajo autoridad. Y desde el punto de vista teológico, entonces estamos reconociendo aquí la soberanía de Dios, el señorío propiamente de Cristo y hay una sumisión espiritual clara. Vamos a encontrar varios ejemplos. Yo voy a pedirle a una persona que voluntariamente pueda leerme el texto de Hebreos capítulo 13 verso 17. Y mientras que voy a pedirle a alguien más que tenga el Salmo 103 19 ahí a la mano para que tras la lectura de de Hebreos podamos ver el otro. Entonces, Yo y yo el Salmo. claro, ¿y quién tiene Hebreos? Perdón. Yo tengo Hebreos. Adelante. Solo que yo no sé quién es, porque no estoy viendo. Ah, sí. Ah, gracias, Auxi. Ok. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gracias. Qué complicado es para nosotros someternos a alguien en el cual no creemos o con quien no estamos de acuerdo. Y este texto nos va a dar una bofetada, particularmente cuando llega a textos donde orar por las autoridades superiores significa orar por alguien que yo no estoy de acuerdo, apoyar a alguien que me cuesta, porque me cuesta orar, significa también no poder hablar bien de esa persona porque estoy en conflicto con su forma
vivir incluso su forma de liderazgo cuando el llamado que estamos teniendo usted y yo, camello, es que nosotros necesitamos obedecer, someternos a las autoridades. ¿Qué dice, por favor, Cintia? Es el Salmo 103, 103:19. por favor. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Gracias. Todas las autoridades, todas, son puestas por Dios. Usted dice, ¿cómo Dios puede poner a un tirano? Todas las autoridades están puestas por Dios. Someterse significa ponerse bajo autoridad voluntariamente, pidiéndole al Señor que su autoridad sea la que se sujete, a la que nosotros nos sujetemos. Entonces, entendiendo esto, eh, creo que es muy importante que nosotros busquemos el vivir bajo sujeción, donde va a estar, buscar, combina estas dos cosas, esa someternos activamente en forma sumisa a Dios. Entonces, eh, y a sus mandamientos. Eh, perdón, ya son las 9:33. Quiero pedirle a Ausi, que no sé cómo va a tomar la asistencia, no sé si Está con lista. pantallazos, No se preocupe, está pero lista. entonces agradecida para que entonces pasemos a esta parte, que es la parte de las preguntas. Si alguna persona tiene preguntas de lo que llevamos hasta este momento. No hay preguntas, entonces pasamos a la siguiente. Adelante. Perdón, alguien es que no veo que ninguna mano levantada, pero me pareció oír una voz. Bueno, ideas mías, tal vez. Entonces, ok, la Biblia nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero si somos más que vencedores, eh, peleamos contra, somos más que vencedores porque estamos peleando contra un enemigo que ya está herido. Génesis 3, 15 nos habla un poquito de eso. Y es la parte que es conocida como el protoevangelio, que desde el punto de vista es una palabra técnica para hablarnos abiertamente de la primera profecía que Dios habló después de la caída del hombre, prometiéndonos a usted y a mí un Salvador. Y habla que es Satanás o el enemigo, digamos, va a causar un sufrimiento temporal al Señor, eso lo vimos en la cruz del Calvario, mientras que, incluso la misma humanidad, mientras que Cristo va a tener una victoria final y definitiva, aplastando todo el mal y al enemigo, hiriéndolo en la cabeza. Entonces, pero quiero que vean esta imagen. Esta es la de un dragón, que es una de las formas en que también se le representa a Satanás, o ay, perdón, o la siguiente, que es la imagen de una serpiente. Y si vemos claramente, ambas están con mucha sangre, ¿verdad? Están heridos mortalmente, pero están sacando colmillos, están bastante enojados. Como toda bestia herida, cuando está siendo atacada, es todavía vulnerable,
¿Qué hace? Ataca, trata de herir. Entonces, conscientes de ello, quisiera que tomáramos cada uno de nosotros. Ya hicimos una meta, ya pusimos una meta en el área que fue la tarea, digamos, fue una en el área del cuerpo, una en el área del alma, otra en el área espiritual. Pero nosotros somos seres integrales y podemos identificar el día de hoy, en este momento, esas áreas donde yo puedo decir, sí, esto es la meta, pero ok, ¿en dónde estoy perdiendo? Yo puedo decir, claro, tengo que mejorar, por ejemplo, la ingesta de agua, perdón, eh, pero realmente yo estoy fallando no solo en no tomar agua, en cuidar mi cuerpo. Eso es para poner un ejemplo donde, ok, no estoy o sea, no estoy teniendo ejercicio, no tengo una dieta sana, no como a mis horas, no duermo a las horas. Entonces puede ser esa línea, o más bien incluso decir, en mi cuerpo yo tengo o sea, necesidades fisiológicas. eh, dentro de ellas está igual digamos, el sexo. Pero como tengo este área donde tengo una necesidad, me está dominando, por ejemplo, o sea, sí, por ejemplo, hablando de los deseos sexuales, tengo, a pesar de que estoy consciente de que es el cuerpo, que hay una necesidad fisiológica detrás, mi mayor área donde estoy siendo vencida es, por ejemplo, en temas como, pues, quiero empezar un poco fuerte porque estoy asumiendo que todos somos creyentes que estamos buscando mejorar, crecer en el Señor y conscientes de la lucha espiritual, que si yo tengo un problema, por ejemplo, de masturbación, a pesar de que hay una necesidad fisiológica que podríamos señalar, detrás lo que está habiendo hay un dominio de mis deseos y de la lujuria, por ejemplo. Entonces, mi enemigo contra el cual estoy luchando es contra la lujuria. Por ejemplo, una de las, hablamos de no cuidar el cuerpo, por ejemplo, puedo estar luchando yo contra la gula, contra el comer impulsivamente o al revés, contra no comer porque quiero supuestamente cuidar mi cuerpo. Y entonces caer en lo que podríamos decir es un desorden alimenticio. Entonces, si somos más que vencedores y que peleamos contra un enemigo que está mortalmente herido, ¿cuáles son esas áreas? ¿Cuál es el área personal de su vida donde usted dice, aquí tengo que reconocer que no estoy siendo más que vencedora? ¿Qué necesito someter para cumplir que en estas áreas yo sea realmente vencedora? Entonces, voy a pedirle que usted se tome unos minutos para escribir esto y voy a pedirle eh, a dos personas. Creo que no es un curso donde la idea es que podemos entrar en cosas que pueden ser muy personales y usted está en la libertad o no de compartirlas. Pero si alguien comparte algo, es muy importante pensar que no es para que ser juzgado, no, eso no hay derecho a nadie de señalar a otro, ni burlarse, ni menospreciar, porque todos estamos caminando, luchando para poder vencer, para poder vivir una vida en victoria.
Entonces, les voy a pedir de ahí que tomen un minuto más para hablar, escribir cuál es ese área y tal vez específicamente en qué necesitan ese apoyo. Mm. Sí. Voy a preguntar a dos voluntarios que nos hagan el favor de compartir, comentar, como dije antes, no más de 3 minutos, eh, el área, la respuesta a esta parte. Puede levantar la mano, yo le doy la palabra. Muy triste, pero no sé a dónde se pone levantar la mano. Bueno, no importa, adelante. Bueno, una de las áreas, perdón, una de las áreas que me cuesta más a mí, ¿verdad? En el área del sometimiento, de la obediencia, en lo que respecta a mi cuerpo, es comer a mis horas, ¿verdad? Y comer cosas saludables. Yo soy, gracias al Señor, de muy buen comer, pero no a mis horas. O sea, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Me voy sin almorzar, tenía ahí una cita y entonces me voy sin almorzar. Yo vine almorzando a las 4 de la tarde y entonces, ya yo me lleno y quedo así como, ¿verdad? Y entonces yo sé que eso no es bueno para mi cuerpo. ¿Verdad? No es bueno ni es saludable para mí. Y vieras que me cuesta mucho hacer o cuidarme esa área en mi cuerpo, ¿verdad? En las horas que sea desayuno, almuerzo, bueno, y casi nunca ceno, casi nunca. Y los médicos dicen que hay que comerse algo antes de las 5 de la tarde, ¿verdad? Y todo lo demás. Y yo, o sea, no, ya, por ejemplo, ya ahora almorcé a las 4 de la tarde y ya, listo, ¿verdad? Y fue un almuerzo, cena, casi que desayuno, ¿verdad? Entonces, creo que tengo que mejorar eso. Probablemente eso impida en mi cuerpo, ¿verdad? Algún equilibrio que debería tener mi cuerpecito, ¿verdad? Y en el área, vamos a ver, en el área espiritual, tengo que, y eso cuando lo hago, me obligo a leer la palabra porque me cuesta montones. ¿Verdad? Me cuesta montones estar leyendo la palabra y ni se diga del ayuno, porque si yo me pongo a ayunar, yo puedo ayunarte, 8 o 10 horas, pero cuando yo termino ese ayuno, yo me hago un atracón de comida que me como lo del desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Entonces no hubo ayuno en ningún momento, ¿verdad? Entonces, vieras que si son esas dos áreas las más difíciles para mí. Ujú. Muchas gracias, Auxi. Y el compromiso, pienso que todos a la hora de compartir cosas como estas es que también tengamos a alguien que se, o sea, oiga y nos apoye en oración, porque todos estamos en este camino y la idea es que lleguemos todos juntos. Entonces, para haya un compromiso también de orar por Auxi en estas dos áreas que solicito. ¿Hay alguna persona más? Gracias por el apoyo en oración. Tenemos que. No se trata de vinear, se trata realmente de podernos cumplir la ley de Cristo, que es apoyarnos los unos a los otros. ¿Sí? Como tal vez está costando más contar cuál es su situación actual, tal vez alguien quiera compartir un área que ya ha vencido, un testimonio. Voy a dar el espacio para un testimonio donde usted dice, después de una lucha,
este área de mi vida fue vencida por, porque tal vez es más fácil contarlo y creo que como testimonio sigue, nos anima a seguir adelante. Bueno, yo puedo contar que algo muy del tico, ¿verdad? Comer arroz y comer pan. Y por cuestiones de salud, ¿verdad? Yo he tenido que ir aprendiendo a delegar el arroz y a delegar el pan. Y el pan, bueno, pues cambiarlo por tortillas. Ok. Y el arroz, por evitarlo, ¿verdad? Y cuando como, comer muy poquito. Y si es posible, comerlo solo una vez al día, que generalmente lo hago en gallo pinto en la mañana y el resto del día no lo como. Ok. Entonces, porque el gallo pinto, el cuerpo lo absorbe diferente. Entonces, eso fue, yo siento que un paso agigantado en mi salud, porque de toda la vida, lo primero que yo creo que de las primeras cosas que nos enseñan a comer es arroz y pan, ¿verdad? Arroz, frijoles y pan. Entonces, en ese sentido, yo puedo sentirme muy contenta de que lo he ido venciendo, aunque a veces me dan ganas, pero sí se puede, o sea, sí se puede mejorar en ese sentido. Sí es posible, nada más de tomarnos nuestra salud un poquito en serio para poder aplicar ese tipo de cambios. Muchas gracias, Cintia. Cinia o Carmen, no sé cuál de las dos, adelante. Y así pasamos a la siguiente. Soy Cinia Ok, y Cinia, adelante. voy a hablar de no de lo vencido, sino lo que no he podido vencer. Pues ayer domingo, cuando doña María dijo que entregáramos las cargas, yo entregué esa carga de una persona, pero solo de boca, porque yo quisiera como incinerarla con capín a las brasas. O sea, solo lo entregué. Y yo lo tomo a broma, pero es una lucha muy fuerte la que yo tengo con esa persona, porque es un constante de todos los días. Entonces, ya pagué vida y yo sé que va para las brasas. Perdón, pero yo no quiero tener esos sentimientos, porque es carga, es carga. Ok, muchas gracias. Y definitivamente esa es parte del apoyo de oración que nos comprometemos a todos a dar. En algún momento vi a Cintia Quesada levantar la mano, pero no sé si igual quiere Sí, compartir. Sí, adelante, sí. sí, Yuri, buenas noches a todos. Sí, Bueno, yo les cuento algo tal vez superado increíblemente, ¿verdad? Todavía a uno no le pasa. Durante la mayor parte de mi vida yo tuve una vida sedentaria. Nunca acostumbré a hacer ejercicio y si yo veo para atrás, toda mi familia no conozco a nadie que haga ejercicio. Entonces no había como un ejemplo a seguir y pues así se acostumbró uno. Hace exactamente 11 años tuve una situación de salud muy compleja y Dios hizo muchos milagros ahí con esa situación de salud, desde pues ayudarme con un seguro que supuestamente estaba vencido, pero que finalmente cubrió gran parte de la operación que tuve y también yo lo sentí como una segunda oportunidad de parte de Dios, ¿verdad? Como diciendo, bueno, haga las cosas bien hechas, ¿verdad? A partir de ese momento, hace 11 años, empecé a hacer ejercicio muy leve, poco a poco, y yo juraba que hacía un montón y no hacía nada, o sea, era muy poco, eran como 2 o 3 veces, pero un ratillo y era algo leve, ni sudaba uno, ¿verdad? Y que gimnasio y que esto y que lo otro. Sin embargo, fue muy difícil porque cuando usted no tiene ese hábito, es difícil agarrarlo, ¿verdad? Y qué pereza cuando está lloviendo y qué pereza si es temprano o si ya es en la noche y no le dio tiempo y va a ir y ya se empieza uno a poner peros, pero ha sido una lucha durante estos últimos 11 años y puedo dar fe de que lo logré, o sea que Dios me dio esa fuerza para avanzar
y de una forma de honrarlo y agradecerle por esa oportunidad de seguir adelante, ¿verdad? Y he podido en práctica vencer mucho mi mente de, no, yo no puedo esto, yo no puedo esto. Y entonces en ese tiempo, bueno, aprendí a nadar, ya vieja, pero aprendí a nadar y ahora sé nadar y nado. Hice otro tipo de ejercicios, practico otras cosas que yo diría, la Cintia de hace 11 años se ve haciendo lo que yo hago ahora y que fue aquello, ¿verdad? Y lo hago y me siento saludable, me agrada, me siento feliz y le doy gracias a Dios. En el proceso han habido lesiones, a veces uno se pasa de la cuenta, ¿verdad? Y hace loco, pero aún así el Señor ha sido bueno y me ha permitido continuar. Entonces, a veces la gente dice, no, yo no hago ejercicio, esto y que lo otro, pero en realidad muchas veces es la mente de uno, ¿verdad? Y a veces uno está haciendo el ejercicio y uno está, ay, no, ay, mejor me voy, ay, no, y porque uno dice, ¿en qué me metí, verdad? En esta clase que me estoy volviendo loca, ¿verdad? Me voy a morir. Y aún así uno continúa. Entonces también es un ejemplo de vida de que sí hay que perseverar y sí, sinceramente a veces la mente de uno, ¿verdad? Lo vence, ¿verdad? O empieza uno a creerle el cuento a la mente y uno dice, qué raro, ¿verdad? Y ya uno dice, no, no voy a aguantar, no voy a aguantar. Y no, es luchar contra eso y someterse y pedirle a Dios pues esa parte, ¿verdad? Y esa es como una experiencia que quería compartirles. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, conscientes de eso, todos, cada uno de nosotros estamos llamados, como, incluso como parte de este curso, no es la parte solo teórica, sino, y que parte de lo que vamos a hacer es precisamente encontrar, hablar de herramientas para poder trabajar en esas tres áreas. Em, eh, y casi ningún, compartimos del alma, porque a veces son más difíciles, pero parte de este trabajo lo vamos a hacer. Entonces, nuestra realidad espiritual está muy ligada a esta frase de este filósofo y que nos dice abiertamente que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Nosotros ya tenemos claro que, bueno, para poder ver cuando me levantan la mano, que ya tenemos muy claro que eh, que en la lucha, la guerra espiritual no existe eso de un pulso entre Dios y Satanás, porque literalmente Satanás es inferior, completamente inferior a Dios. Él no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. Satanás es finito, un ser creado. Pero si estamos conscientes de que en la lucha nosotros estamos peleando contra un enemigo derrotado, es también cierto que muchas veces estamos no solo expuestos, hemos sido lastimados y estamos peleando. Entonces, muchas veces nosotros somos el eslabón más débil en la lucha espiritual. De hecho, siempre. Porque el enemigo es más poderoso que nosotros, pero nuestro Dios es más grande que nuestro enemigo. Por eso que dice la palabra que donde Él está, donde Él habita, somos más poderosos, somos más, porque abiertamente Dios está en nosotros y está por encima del enemigo, pero muchas veces nosotros no estamos conscientes de quiénes somos en Cristo. Vivir en victoria tiene implicaciones que a veces parecen contradecirse a nuestra vida cotidiana. Uno de los ejemplos más claros de una persona que estaba viviendo en victoria, pero que a los ojos de todo el mundo no era así, es el caso de Jeremías. En el caso de Jeremías tenía un ministerio que alcanzó 40 años, tuvo 40 años de vida ministerial como profeta. Y en todo su ministerio solo se convirtió una persona. Durante 40 años
solo una persona. Todos, él tenía dinero, uno podría decir, pero su postura y su visión hacia todo, de todos era que no tenía autoridad, no tenía poder y todos estaban en su contra. Fue puesto en un cepo, ¿verdad? Amarrado ahí. Fue golpeado. Nietzsche no solo golpeado, sino abofeteado para humillarlo. Eh, entre las varias calamidades que pasó Jeremías. Y de hecho se le llama el profeta Llorón porque también se quejaba bastante por las muchas situaciones que vivió. Pero el éxito de él está registrado en la palabra. Él es desde el punto de vista profético, es el segundo en visión y es eh, el que escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. Si bien Jeremías e Isaías es un libro amplio y es bastante grande, Jeremías escribió tanto Jeremías, el libro de Jeremías, como el de Lamentaciones. Y son de los libros más grandes en textos, ¿verdad? En cantidad de textos, pero también en cantidad de palabras proféticas. Él se considera el segundo. A Isaías se le considera el primero por el nivel de exactitud de y el nivel de ser tan específicas varias de sus profecías, especialmente en las relacionadas con el siervo sufriente o Jesús que padeció en la cruz. Entonces, desde el punto de vista de Dios, el éxito de Jeremías fue latente, tan fuerte que Dios le dijo en alguna de alguna forma de rabietas, dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, hablando de que él era un modelo versus la actitud que estaban teniendo los demás. Entonces, caminar en el Señor depende de cuáles son nuestras áreas de debilidad y para eso, vamos a hablar de la profecía. Perdón, creo que tengo que correr un poquito, que hablamos, que mencioné antes, y es la parábola de los dos hijos que se encuentra en Mateo 21. Y dice, pero ¿qué os parece? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Y respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo, de la misma manera. Y respondiéndolo a él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron a unánimes los que estaban siendo cuestionados, dijo, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan al camino de justicia, el camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os repetiste después para creerle. Eh, más que hablar del contexto, quiero centrarme en las primeras partes que tienen que ver propiamente con la parábola. Un padre le dijo a un hijo, vaya a trabajar en la viña, vaya a trabajar en el viñedo. Él va y la respuesta abiertamente inicial fue, no, no me da la gana, no quiero. Pero después hubo arrepentimiento y fue. Mientras que el otro había dicho, se le hizo la misma pregunta y con toda la supuesta disposición dijo que sí iba a ir, pero al final no fue.
¿Qué tipo de obediencia es a veces la que tenemos? Podemos, la ventaja de ser creyentes y del Dios que tenemos es que es Dios que usted y yo tenemos es grande y misericordia. La clave para poder disfrutar de su misericordia es acercarnos a Él en arrepentimiento. Dice que tenemos libre acceso ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Muchas veces nuestra actitud es la de este hombre, este hijo, que inicialmente no queremos obedecer, no queremos, no nos nace, no, pero al final, después a veces de ser confrontados a través de la obra del Espíritu, a través de lo que la conciencia nos dice, incluso la misma palabra que es ese espejo que nos confronta, llegamos al arrepentimiento y somos obedientes. Dios, a pesar de que nuestra primera reacción no es de sometimiento, sino que incluso puede uno decir que es de abierta desobediencia y de abierta rebelión, si hay en nosotros arrepentimiento y ejecutamos, Dios igual nos ve obedientes. Mientras que si nosotros aseguramos con nuestra boca hacer y obedecer a Dios, pero a la hora de reflejarse en nuestras acciones, esto no se refleja, estamos hablando de que somos hipócritas, que somos de o sea, doble cara, podríamos incluso hablar de que al final podemos estar delante de Dios como aquellos que serán echados al lago de fuego, porque al final de cuentas vivimos como aquellos que no han conocido a Dios. Si yo aseguro conocer a Dios y no hago su voluntad, no conozco, no le conozco y de hecho soy mentiroso. Entonces, quiero que pasemos, vamos a pasar precisamente a esta parte de la necesidad de entender que Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él en todas las áreas. Ya hemos hablado de estas, de las tres áreas, o que somos seres tripartitos, que tenemos alma, cuerpo y espíritu, y que Dios está esperando que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, estén, sean guardados irreprensibles, o sea, se sometan a Dios hasta la venida o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que crezcamos en cada una. Eh, Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de los sentidos, de las células, los nervios, los músculos, cada uno de los miembros, los órganos, los huesos, el cerebro como la masa gris, ¿verdad? Pero mientras hablamos cuando hablamos del alma, hablamos de la mente, que tiene que ver con la parte consciente o la parte de los pensamientos, ¿verdad? El razonamiento. Y hablamos, por otro lado, del subconsciente, que tiene que ver con las actitudes, las creencias, las emociones, los sentimientos y de los recuerdos, que es la parte subconsciente. Y hablamos de la voluntad, que es la que ante las opciones que toma o ante las situaciones es la que toma de alguna forma las decisiones. En el espíritu tiene que ver con todo aquello que nos acerca a Dios y nos permite rendirnos a Dios. Es la parte más interna, más que busca ser renovada. Entonces, conscientes de que esta es la realidad, nosotros tenemos que identificar en nuestras áreas cuáles son las áreas más débiles. Cuando veíamos, se habla de este mito, de esta historia que tiene que ver con Aquiles,
se hablaba de que todas las partes del cuerpo era inmortal, menos una parte que no había sido sumergida en ese lugar donde había para generarle la inmortalidad también esa parte. Entonces en su talón era el lado más débil. Pero que esta expresión lo que se refiere es que es el punto más débil de una persona, puede ser física, intelectual o emocionalmente. Y y al mismo tiempo es vulnerable o está sujeto a situaciones donde puede ser atacado. Y en nuestras vidas, en la vida práctica, o lo que dice la Biblia, abiertamente, estas son nuestras concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Son esas áreas donde podemos ser seducidos, atraídos y el enemigo tiende la trampa porque es nuestra parte débil. Vamos a ver, una persona que no, o sea, no tiene debilidad por robar, aunque tenga necesidad, puede llegarle, mira, ahí hay una plata puesta. Pero pese a que parece tentación, al final no se siente seducido o atraído. Puede habérsele tendido la trampa, pero cuando hablamos de que esto es un área realmente débil, la persona no solo se ve expuesta a las situaciones, sino que una y otra forma el enemigo le da opciones, formas y lo invita una y otra vez a robar. Como, como el ladrón que empieza, que es una de los métodos de cuando uno tiene una tarjeta o de hackeos, es que usted empieza con un colón, después dos, y así cuando usted ve que puede hacerlo, empieza ya a buscar cifras más grandes. Entonces, así es cuando en la concupiscencia, donde yo realmente puedo tener una invitación, pero cuando ya esta es un área débil en mi vida, yo no solo me veo invitada, sino que me veo rodeada de cosas que me instigan una y otra vez a caer. Porque el enemigo eso es lo que es una que busca, es el tentador, alguien que busca seducirnos, a hacernos caer. Entonces, conscientes de eso, tenemos que entender varias de las cosas que hay, eh, que tenemos, o sea, que hay que ser obedientes, pero la obediencia de la palabra de Dios, conscientes de que somos tripartitos, es cumplir lo que la Biblia habla, que la Biblia habla habla de santificarnos en estas tres áreas. Vamos a encontrar cosas mandamientos abiertamente que tienen que ver con el cuerpo, vamos a encontrar cosas que tienen que ver con el alma y obviamente también vamos a encontrar mandamientos, áreas que tienen que ver con el espíritu. Pero al final esos 613 mandamientos que están en la ley y los profetas se resumen a dos grandes mandamientos que todos conocemos. Y quise representarlos con esta ilustración. Esta ilustración la vamos a ver también en la siguiente clase, pero con unas variaciones. Pero, ¿cuál es el lado más pesado de acuerdo con lo que vemos en la imagen? Dios, Dios. Entonces, ¿cree usted que esta ilustración resume los dos mandamientos y Dausi, que fue la que compartió? perdón, la ¿Cree pregunta, que si la imagen ilustra los dos mandamientos? si ilustra los dos mandamientos, amarse a uno mismo y amar a Dios sobre todas las cosas.
Mm, es que algo estoy haciendo mal porque la balanza no está equilibrada. La segunda, ¿verdad? No está equilibrada. Ajá, Entonces, yo puedo igual amar a Dios, decir que amo a Dios sobre todas las cosas, pero si la otra parte no está equilibrada, tenemos un problema. Y ese problema es que no se está cumpliendo el segundo mandamiento. Entonces, usted podría decirme, bueno, y aprovechando que también a Ausi, en la segunda balanza, cuál es el lado más alto o el que pesa más? en la segunda balanza, Ujú, ahí está el yo, el el yo. que pesa más. Ujú. Ok. ¿Qué, qué representaría, perdón, la estoy tomando de ejemplo porque usted la tomó. Tranquila. Entonces estoy ya casi. ¿Qué, qué significa que el yo sea más pesado Di que me quiero yo más a mí mismo que a los demás. que Vamos a los... ver, voy a hacer un pequeño comentario. Sí, adelante. Eh, ahora estaba viendo ahí una pequeña charlita que estaban dando y decían que si pensar en uno mismo en estos tiempos era egoísmo, ¿verdad? Y tomando esto, porque el muchacho mencionó en televisión exactamente eso, amarse, aprender a amar a los demás como a uno mismo, pero no en vez de uno mismo, ¿verdad? Eso es Ujú, número uno. Y número dos, si yo me amo a mí mismo, entonces ya yo todo lo quiero para mí, para mí, para mí, ¿verdad? Y me vuelvo egoísta, me vuelvo narcisista, me vuelvo un montón de cosas más, ¿verdad? Y dejo de lado a todos los demás. Entonces, obviamente, la balanza se va a venir solo para donde mí. Todo lo quiero para mí. muchas gracias. Todavía no cierro el micrófono. Sí, por aquello. Solo voy a leer lo que dice aquí doña Soco. Dice que el ego, ¿verdad? Es el que hace que el yo se eleve tanto. Y sí, entonces, o sea, que pese más. Sí, y como dijo Ausi, a veces podemos caer en digamos, el narcisismo, como dijo, en amor, amar es a más a uno mismo que a los otros, pero sí, muchas veces a veces también caemos en que amamos a los demás en lugar de a Ujú, mí mismo. ujú, Que si la balanza, esta balanza, cualquiera que sea que yo adopte, no está equilibrada, se cae en pecado. Uno podría ser el que llamamos abiertamente el de la altivez, que Dios dice abiertamente que Él desprecia, aborrece los ojos altivos. Y otro, el de la idolatría. Y por usted me dirá, ¿cómo idolatría? Bueno, dice la Biblia, ay, espero haber tenido, a ver, ay, no, perdón, no mentito, un momentito. Eh, en el texto, porque va a tener que leerlo de aquí, porque no lo voy a poder ver. Para ver. Está en Lucas capítulo 14 versos 26 y 27. Dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre o a su madre y hijos y mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no viene, no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice el verso 36, igual de Lucas 14. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muchas veces
yo tengo problemas de autoestima o incluso a veces les pasa mucho a las mamás, yo doy todo por mis hijos y mis hijas. O sea, yo doy todo, o sea, si incluso mi vida entera, si la puedo dar, la pongo al servicio de mi hijo y de mi hija. Podemos encontrar a alguien que ama mucho al esposo, pero no se ama a sí mismo. Y dice la palabra de Dios aquí abiertamente y claramente que en términos del Señor es amar al Señor sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo significa de una u otra forma abierta, eh, abiertamente significa, por favor, mire de hacerle y desear a los demás lo mismo que yo desearía y que quiero que me hagan a mí. Cumplir la ley de oro, de no hacerle a otro lo que yo no quiero que me haga. Entonces, conscientes de que así se resume toda toda la ley y los profetas. Y conscientes de eso, vamos a hablar de estrategias para vencer, antes de, bueno, un momento, eh, las necesidades de cuidar el cuerpo. Creo que si ya yo identifique cuál es el área que más me cuesta en el área de la física, no podemos desligar algo claro. Yo puedo ponerme una meta. Puedo identificar esas áreas donde yo necesito intervención o de cuidarme más, pero abiertamente, creo que he usado ese término mucho hoy. Nosotros necesitamos entender que no es por nuestra fuerza. Yo no puedo simplemente querer variar o tener una disciplina para tener ejercicio si no involucro a Dios pidiéndole, Señor, a mí me cuesta este área. Este área de comer a mis necesito que me lo recuerde. O puede ser ante el enemigo instándome una y otra vez a no cumplir la meta, a no someter ese área. Entonces, ¿cuáles son los versículos? Jesús fue tentado en la parte física. Tenía hambre y ¿qué le hizo el enemigo? Le dijo, ya, convierta esas piedras en pan. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús ante esa tentación? Escrito está. Alinearse a lo que dice la palabra de Dios. Y en ese contexto era desobedecer y cortar el ayuno y someter a darle lugar a lo que el cuerpo estaba pidiendo, cuando formalmente Dios lo estaba llamando a ese apartarse y ese apartarse fue por ese espacio de 40 días. Cuando yo necesito una disciplina en el área física, no puedo desligar esta realidad a la intervención del Dios en ese área. Cuando tenemos batallas en el alma o en el cuerpo, pero o en la mente, tal vez es más fácil de poder identificar es una estrategia para poder vencer. Ambas estrategias, tanto la parte del cuerpo como en el área del alma, la palabra de Dios es la mejor herramienta. Entonces, si por ejemplo en el área de la mente, particularmente por ejemplo de las emociones,
experimenta temor y particularmente tiene temor a, vamos a hablarlo de temor al diablo, por ejemplo, temor a lo sobrenatural. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre ese temor? ¿Qué versículos me fomentan mi fe para que yo no experimente temor en ese área? Entonces, una herramienta práctica para poder vencer en un área donde yo necesito trabajo sigue siendo el primer elemento después de identificar el área es qué dice la Biblia, qué dice Dios de cómo puedo fomentar mi dependencia a Dios en ese área, porque nosotros no podemos tratar de luchar con nuestras fuerzas. Entonces, voy a pedir que usted tome un momentito, cierre sus ojos. Y vamos a orar en él antes de entrar a la segunda parte. Señor, en esta noche vengo identificando cada uno de las áreas donde necesito que tú te glorifiques, donde necesito que tú te gobiernes en mi vida. Por eso, en esta noche, presento delante de ti estas áreas que necesitan ser trabajadas para que tú gobiernes. Señor, ayúdame a identificar esos versículos donde tú quieres que haga cambios, para que yo me los aprenda y como Jesús respondió ante la tentación, poder decir, escrito está. Que una vez que yo aprenda identifique esos versículos, pueda tomarlos y permitir que en medio de cada una de las batallas, estos versículos vengan a mi mente, a mi corazón, para que yo pueda luchar contra el enemigo y así obtener la victoria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. En esta segunda parte quería que viéramos un video, pero por cuestiones de tiempo voy a pedir... ¿Alguna vez has Ay, pensado? perdón. Antes de entrar ahí, voy a preguntarles, voy a dejar de compartir un momento, eh, pedirles que busquen sus preguntas, si tienen algunas preguntas, porque todavía no hemos entrado, creo que en materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y mientras le digo a Marisa, ok, un momentito, que se disponga. Entonces, voy a... para que tengo. Entonces, voy a compartir. Voy a compartir. Doña Socorro tiene la mano levantada, Yuri. Ah, sí, perdón, doña Soco. Gracias. Todo Adelante. bien. Muy bien. Yuri, queda nada más una dudita, Sí, que claro. en la balanza, cuando la pones, dice que si uno se da aún más al hermano que a uno mismo puede ser pecado, pero ahí me quedó una pequeña Ah, dudita. y más porque yo dije la frase de que podía ser idolatría. Me imagino que por Ajá, ahí, porque, exactamente. porque uno de los conflictos más fuertes y reclamos que tenía Dios era que se ponía, incluso aunque usted diga, yo amo a Dios, pero por ejemplo, si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, a quien no veo, a quien veo, perdón, dice Dios que mm, al final de cuentas que no estoy creyendo bien a Dios, que no puedo asegurar que amo a Dios si yo no amo a mi hermano a quien yo veo. Eh, ¿Qué pasa con la idolatría? Estamos poniendo a alguien en un lugar que no es el adecuado. A pesar de que yo pueda decir que Dios está por encima de todo, ¿verdad?
cuando yo tengo ajustada esta balanza, esta, ya sea persona, cosa, puede ser Dios, ¿verdad? Al estar por encima de mí, que yo voy a estar tratar de complacer, yo no necesariamente voy a tratar de complacer al que está más cerca, al más lejano, o sea, complacer a Dios, yo voy a tratar de agradar a esto que está en medio. Yo voy a tratar, si por ejemplo, si yo amo más a mis hijos, amo más a mi papá o mi El mamá, esposo. Ujú, a mi ujú, esposo o mi esposa, a mi ujú. pareja, qué va a pasar? Yo voy a ver Sí, a esta persona como al que yo tengo que agradar, a que yo tengo que adorar. sí. Entonces estoy cayendo en idolatría. A pesar de que Ujú, yo diga que yo amo a Dios, ¿quién es el que está más cerca? ¿Quién es el que al ujú. que yo voy a tratar de agradar por encima? Sí, sí, Es sí, claro. al que está por encima de mí, y en otras palabras, al que está por encima, inmediatamente, o sea, a este objeto, persona a quien yo estoy adorando. Ujú, Entonces, estoy ujú. cayendo en idolatría. Y Sí, alguien podría decir, es que yo no estoy poniendo un ídolo, no estoy poniendo sí, una pero pieza de madera o de X o de Y cosa, ujú, pero detrás sí, estoy cayendo en idolatría. sí, 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 porque digamos, si idolatra, por decirle a la pareja, esposo, dígase lo que sea, y le Ujú. dice, usted no va a la iglesia hoy, y no va a la iglesia, y él se queda por agradarlo a él, sí, ahí tienes toda la razón, claro, por Que, supuesto. Ya entonces, me quedó clarísimo. Ujú. ok, muchas gracias con eso. Espero de haberlo dejado claro. Eh, Sí, Cintia tiene la mano Cintia, ahí veo que adelante, Cintia, perdón. Yo pienso y creo que esto va por la consulta de doña Socorro. Yo creo que lo primero que tenemos que aprender es amar a Dios y cuando aprendemos a amar a Dios lo reflejamos en nuestra forma de actuar con el prójimo, ¿verdad? Y yo creo que cuando aprendemos esto realmente como tiene que ser, ¿verdad? Cuando de verdad lo tenemos ya con convicción, con una transformación en nosotros, Dios hace ese Dios nos ayuda a hacer ese equilibrio, ¿verdad? De amar a todos igual y amarnos nosotros también igual, pero sin quitarlo a Él del trono. Ujú. Entonces, yo creo que en ese proceso vamos, porque todos tenemos alguna debilidad, ¿verdad? O algo que idolatramos tal vez si no nos damos cuenta, ¿verdad? Y yo creo y porque tal vez no lo hacemos con esa intención, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese proceso es en el que vamos, ¿verdad? Todos, día con día, aprendiendo a amar a Dios de la manera correcta para poderlo, manifestar, por así decir, a través de amar al prójimo, sin caer en ese descontrol, por así decir, Ok. pienso yo. Muchas gracias por el aporte. Solo que sí necesito hacer un pequeño comentario que tal vez parezca un poquito diferente a la idea que menciona. Y tiene que ver con que yo lo que mencionaba antes, de que yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Y eso tiene que ver precisamente con el conflicto que hay eh, detrás. Si yo a quien veo, a alguien que es tangible físicamente, no digamos, en el proceso de aprender a amar a Dios, al mismo tiempo necesito aprender a amarme a mí mismo. Es como amarse a uno mismo se convierte en la base para todo, porque si yo no me amo, no puedo a- no puedo amar a mi hermano adecuadamente, ya sea porque tengo me veo por encima de la persona, de la otra, o yo me veo a las demás personas por encima de mí. No, y después me es todavía más difícil amar a Dios porque no entiendo las cosas. Tal vez el mejor ejemplo es como en
una casa hay favoritismo. En la, y uno no es el favorecido, tal vez aquí específicamente, uno es el que tiene el conflicto. Entonces, cuando en una casa yo no soy el favorecido, cuando hablamos de cómo aprendo yo a amar, cuando aprendo a amar, caigo muy probablemente en lo mismo. Voy a mostrar favoritismo hacia esa otra persona, hacia alguien más. Vemos un caso bíblico de Jacob, que su papá prefería a su hermano, prefería a Esaú, y cuando él fue papá, prefería a José, y después de José, prefería a Benjamín. Y todas las consecuencias que estas dos cosas hicieron, que hay. Si yo me entiendo, permito que Dios trabaje esas áreas de mi vida donde necesito aprender a amarme o perfeccionarme en el Señor, me es más fácil aprender a conocer a Dios y por ende a amarlo. Una relación, entre más yo comprenda a alguien o lo conozca más, es más profunda la relación. Eh, Espero haberlo aclarado un poco, pero si nosotros no entendemos que necesitamos amarnos a nosotros mismos y consecuentemente a los demás para poder amar a Dios, va a ser más difícil, porque Dios está esperando que nosotros cambiemos, y por eso mismo, conscientes de que eso es difícil, es que ya el Espíritu de Dios dice que ha derramado de su amor en nuestros corazones para que podamos ser transformados. Entonces, voy a volver a compartir y le doy la palabra a Marixa en esto. Conscientes de que, como dije, para poder pelear las buenas batallas necesitamos conocer las áreas que son débiles en nosotros. Adelante, Melissa. Hola, buenas noches a todos. Bueno, aquí como ven se ve un personaje vestido con armadura de Dios. Dice, debemos conocer nuestras fortalezas para pelear bien. ¿Cuáles fortalezas? Las que han sido dadas a través de la misma palabra de Dios. Como usted tiene ahí, ¿verdad? Y ve ahí este hombre que está vestido, dice que está vestido, ¿verdad? Con el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, la espada del espíritu, pero normalmente no sabemos para qué sirven esas cosas. Bueno, el yelmo de la salvación nos protege la mente, ¿verdad? Está sobre nuestra cabeza y es para proteger la mente, para proteger los pensamientos, para proteger todo este tipo de desórdenes que nosotros a veces tenemos. La coraza protege el corazón, ¿verdad? Y se protege a través del conocimiento bíblico. La espada del espíritu, de la integridad y la honestidad, ¿verdad? Con que nosotros manifestamos y manejamos el conocimiento de la palabra. El calzado es es la preparación que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Para predicar, y la firmeza que tenemos nosotros para ir y predicar la palabra. Y, y por último, el escudo de la fe, que la misma Biblia lo dice, que es para apagar los dardos del enemigo. Para poder vencer sobre las acechanzas del enemigo, debemos de vestir toda la armadura de Dios. No nos podemos poner una parte y otra sí, el escudo sí, porque con este apago y tenemos la mente divagando, ¿verdad? Tenemos que estar armados. Y eso es algo que, sinceramente, últimamente hemos dejado la iglesia practicar el vestirnos con esta armadura. Recuerde que usted pertenece a un ejército, y como tal, en este ejército en el que usted tiene que estar uniformado, usted tiene que estar preparado para presentar una buena batalla.
Dice, fomentar el carácter de Cristo, definido por el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:16 y el 22 al 25. Ya hemos hablado de esto en estos días. Ahorita voy un poquito rápido por el tiempo. Permitir la obra transformadora del Espíritu, o sea, de su fruto, a través de Romanos 12:1-2, que dice que cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Le damos la transformación a través de nuestros pensamientos. Una de las cosas en las que más fallamos nosotros como creyentes es en nuestros pensamientos. Ese es el asidero. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que traer nuestros pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo. Porque cuando nuestros pensamientos no están sujetos a la obediencia a Cristo, están divagando, están ahí, ¿verdad? Están divagando. Si me quieren, si no me quieren, si me están haciendo mal o si y pensando mal de los demás, lo hizo por esto, por lo otro. Y aquí empieza todo, ¿verdad? Aquí empieza todo y todo desciende. Una de las guerras más fuertes que nosotros practicamos o vivimos con el enemigo es la mente, porque el enemigo lanza, no conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Aclaremos esto porque cuando hemos dado este taller, siempre nos dice, pero entonces el enemigo conoce nuestros pensamientos, no porque él no es omnisciente, él no conoce todo, pero sí puede tirar los dardos. Pensamientos, te va a ir mal, no lo empiece, no lo haga, ¿verdad? Y entonces hay una lucha entre lo que el Espíritu Santo te está diciendo y lo que el enemigo está enviando. Pasamos a la siguiente, Yuri. Hay una lista, ¿verdad? No, amiga, creo que ahí están. Hay una lista, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Son 14 pasajes bíblicos. Vamos a ver las primeras 14 personas que están ahí, creo que llegan hasta, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, de Araceli en adelante, ahí voy diciéndole Araceli, Ausi, Doña Carmen, Cintia Quesada, Cintia Díaz, Damaris, Ani, Karin, Laura, Marcela, Marixa Oviedo y Marta Bueno. Creo que es hasta ahí llega. Ahí está esa lista de, de características del enemigo. ¿Cómo actúa Satanás? Ara, astuto. La Biblia dice que él es astuto en Génesis 3:1. Si gustan, van Dice, buscando. ajá, lo leo. Sí, porfa. Ok, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ok, gracias, Sara. Ok, ve que ahí Con la gusto. Biblia dice que es astuto. Nosotros no podemos desconocer lo que el enemigo es y quién es. Debemos reconocer esas características que él tiene. Dice que es mentiroso. Génesis 3:13. Ausi. Dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ajá. Le mintió, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todos los árboles. Le mintió. Ahí está la mentira. Esa llega aquí al pensamiento, ¿verdad? Ok, tira, cambia, trata de cambiar el pensamiento de la persona, trata de que la persona deje de creer en lo que Dios ha dicho para creer en lo que el enemigo está diciendo. El enemigo es vengativo. En el Salmo 8:2, doña Carmen. Doña Carmen Quirós, ¿me escucha? Hola, sí, es que tengo dificultades con lo del teléfono. Tal vez si alguna me hace el favor y Ok, me lo lee. Cintia Quesada, puede. Gracias. Sí, dame un segundito nada más para buscarlo. ¿Salmo cuál? Salmo 8:2. Sí, Salmo 8:2. Ya estoy sí, llegando. Ajá. 8:2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. ya el vengativo, el enemigo es vengativo. Por eso cuando nosotros oramos, oramos quebrantando toda revancha al enemigo, porque él es vengativo, recuérdelo. Es nuestro enemigo y se va a vengar. Y es lo que ha hecho a través de los años y de los siglos, ¿verdad? Vengándose con la iglesia como fue derrocado por nuestro Señor Jesucristo, él intenta destruir la iglesia. Es un destructor, Isaías 54:16, creo que es Cintia Díaz.
Ok, ya lo leo. Isaías 54:16. Sí, por favor. 54:16. Dice, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor Destructor. para destruir. Ok, vean una cosa. El enemigo también fue creado. Eso no lo podemos olvidar. Fue creado por la mano de Dios, no con el propósito de ser la maldad que él tiene. Tenía un propósito específico, que eso seguro ya después, más adelante, Yuri lo irá a ver. Pero él se dañó, quiso ser igual a Dios, pero al final terminó siendo un destructor, y es un destructor. ¿Y de quién? Destructor del pueblo de Dios. Es un tentador, Mateo 4:3. ¿Quién seguía en la lista? Damaris, creo que es. Damat, ¿puedes ahí con Mateo 4:3? Y tal vez Ari me va buscando primera de Tesalonicenses 3:5. Damaris. Ok, Damaris pareciera que no está ahí. Yo Karim, lo ¿me busco. haces? Karim, ya le pedí a Bueno, Karim. Gracias. está bien. Es que no me abría el micrófono. Ok, Tita, perdón. Mateo Este, 4:3. Mateo 4:3. Sí, Dame un señorita. chancecito, dame un chancecito, por favor. ¿Llegaste, amiga? ¿Volviste a cerrar el micrófono? Ya casi, ya estoy ahí. Dice que es para ver, que ando más perdida. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vean que el enemigo no tiene límite, ¿verdad? Se le acercó al Hijo de Dios a tentarlo. Imagínense que si tenta al Señor, ¿con cuánta no más razón va a acercarse a nosotros, verdad? Ani, ¿pudiste con 1 Tesalonicenses 3:5? Sí, dice así, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vea qué tremendo, ¿verdad? Él siempre está tentándonos, y hay un trabajo que tiene el enemigo, y es sacarnos a nosotros de la verdad, tentarnos. Está la tentación latente todos los días. El enemigo está lanzando a nuestros pensamientos. Dice que él es el príncipe de los demonios, ¿verdad? Belcebú, Mateo 12:24. Laurita, por favor. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios. No podemos quitarle esa autoridad. Él tiene un principado aquí en la tierra. A veces hay algo que a mí me llama poderosamente la atención con la gente que hace guerra espiritual. Creen que pueden llegar y agarrarse al enemigo, de enfrentarse como uno más débil. Usted no puede ver al enemigo como uno más débil. Él tiene una autoridad y tiene un poder. Lo que pasa es que el que está en usted es mayor en poder, ¿verdad? Y usted tiene primero que creer que Cristo está en usted y le ha dado la autoridad para vencer sobre el enemigo. En el momento en que usted dudó, el enemigo tomó la ventaja. Y aquí tiene que estar consciente. Él es el príncipe de los demonios. Es un asesino en Juan 8:44. Ahora sí, Karim. Hola, muy buenas noches, bendiciones. Hola, Gusto saludarlas. Miras que tengo igualmente. un problema porque estoy solo con el celular. Ok, Entonces, si tengo que buscar el pasaje, saque el voy Zoom. con Marce. Entonces, tal vez Marcela me pueda ayudar. Juan Buenas noches. 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira.
Bueno, ahí está, 2 veces se cumple. Aquí lo tenemos 2 veces, como asesino, como mentiroso y padre de la mentira. Vean, desde el principio de la creación, dice la palabra. Cuando él llegó a infiltrar la mentira en Eva, lo que quería era destruir, ¿verdad? Destruir todo el principio de lo que Dios había hecho. Vamos a irnos ahí hasta el maligno, en Mateo 6:13, que lo doña Marix Oviedo. Mateo 6:13, por favor. Ok, voy. Mateo 6. 6:13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Líbranos del mal. Él es maligno. Miren, yo les voy a decir algo. A mí me gustó un dicho que tiene Ausi en las mañanas cuando ora a las 5 de la mañana y ella dice que Dios nos guarde de estar en el momento equivocado, a la hora equivocada y en el lugar equivocado. Pues esa es, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de estar ahí en las acechanzas del enemigo. Líbranos, Señor, de estar ahí cuando el enemigo está en sus acechanzas, viendo, maquinando, porque para peor es maquinador de lo malo. Es el Dios de este siglo, según 2 Corintios 4:4. Marta, bueno, si nos puede hacer el favor. ¿Está ahí? Sí, aquí estoy, ya leo. Gracias. Segunda de Corintios 4:4. Ok, ya casi la leo. Estoy en la primera, segunda de Corintios 4:4. 4:4. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vean qué tremendo. Dice que es el Dios de este siglo. ¿Y qué es lo que hace? Ciega el entendimiento. O sea, pone vendas, ¿verdad? En el libro de Ezequiel habla de vendas mágicas puestas para cegar el entendimiento, para que no vengan al conocimiento de Cristo, porque entonces es toda la nueva, ¿verdad? Todo lo que se ha desatado en este mundo actualmente, ¿verdad? Dios no existe, es más, la vida es lo que vale, estamos aquí seguro por casualidad y todo un montón de cosas, historias que se ha creado el hombre, porque es la forma en que el Dios de este siglo nos ha venido a engañar. El ángel de luz, 2 Corintios 11:14. ¿Quién seguía ahí en la lista? Sandrita, tal vez, no sé si es doña Sandra. Voy, ya se lo leo. Dice, 2 Corintios 11:14. Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar presentándose como algo bueno, sincero o benévolo para ocultar su maldad. Qué tremendo. Y dice la palabra incluso que para engañar a los escogidos. Se presenta como ángel de luz. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy sujetos al Espíritu Santo, muy sujetos al Señor, muy conocedores de la palabra, porque el enemigo siempre va a camuflarse. Él nunca se va a presentar como tal. Si se presentara como tal, inmediatamente lo repelaríamos, pero normalmente se presenta como algo bueno, como algo santo, como algo puro, como un ángel, como algo que nos puede engañar. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El príncipe de la potestad del aire, en este caso, doña Soco. Doña Soco, Efesios 2:2. Ok, dame un segundo que estaba buscando. Efesios 2:2 dice, Efesios 2:2. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Qué tremendo, Ahí es, ¿verdad? esta es otra versión, pero lo dice Sí, muy pero no bien. importa, está muy clara. Es el príncipe de la potestad del aire, se mueve en los aires.
se mueve ahí, ¿verdad? Es el que está maquinando y moviéndose en los aires y haciendo cosas. Por eso es que nosotros oramos limpiando los aires, porque ahí está, es bíblico. No es un asunto que alguien se lo inventó. Y aquí les voy a leer yo. Y Apocalipsis 12, 7 al 9 dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vean qué fuerte, ¿verdad? El 10 dice, entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha vencido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Cristo, sí, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. Es un acusador, está ahí todos los días viendo a ver qué inventa. Mire, nosotros debemos considerar las tácticas del enemigo. Mire, las tácticas de un enemigo en batalla. El enemigo encuentra muy fácil atacar su objetivo si desde su oculta posición puede sorprender por sorpresa. Se llama ataque encubierto. Para obtener esta ventaja, el enemigo se mueve en la oscuridad con cautela y va ganando posición hacia el objetivo desde un lugar camuflado y oculto. Hay un perro ladrando, por favor. Entonces, desde un lugar oculto. Cuando nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo, cuando le minimizamos, no, es que el diablo conmigo no se mete. No, es que eso está reprendiendo, no es conmigo. Mire, el enemigo está escondido, está maquinando y se está moviendo. Esto es como, usted está en una batalla y él le va a salir a usted por alguno de sus francos, por alguna parte. Va a salir, si usted lo ignora. Si usted dice, es que hay gente que dice, si yo no me meto con él, no se mete conmigo. Estamos en una batalla. Mire, si el Espíritu Santo nos abriera los ojos en este momento, yo creo que usted y yo nos asustaríamos de todo lo que en el ambiente espiritual se está moviendo en este instante. Estamos rodeados en este instante de cosas espirituales que no podemos ver siempre. Algunas veces las podemos captar, otras no, pero están ahí. No podemos ignorarlas. Yurita, la otra, por favor. Vamos a ver cómo es con el tiempo. Puertas abiertas. Uy, vean, a mí este tema me apasiona y es un tema que quisiera haber tenido más tiempo, pero realmente no hemos podido. Pero vean, ¿qué son las puertas abiertas? Son todas aquellas acciones que un individuo no ha dejado de hacer o cree que esto no le ocasionará ninguna situación de peligro en su vida espiritual. Y hay un ejemplo. En Gálatas 6:19 y 1 Corintios 6:9 al 10 es las obras de la carne. Y ahí vemos cuáles son manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Envidias, mentiras, contiendas, disensiones, pleitos, herejías, borracherías, brujería y todo cuanto, hay una gran lista ahí, ¿verdad? Luego Santiago nos habla en 4:1 al 7 de las amistades con el mundo. Esa amistad que a veces tenemos con el mundo. Estamos en el Señor, pero yo siempre digo, tienen un pie adentro y el otro afuera. Entonces, bailamos con el mundo, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. El domingo me fui a la iglesia, pero en la tarde me fui a hacer todo lo que me dio la gana. Entonces, no estamos en la sujeción completa con el Señor. Son puertas abiertas. Miren, no hay cosa más terrible que una puerta abierta. ¿Y saben qué es el asunto de las puertas abiertas? Cuando usted se va de su casa, imagínese esto así. Usted se va de su casa. ¿Qué es lo primero que usted hace? Fijarse que pasó la llave, fijarse que el portón principal esté cerrado. Usted no sale y se va y deja la puerta abierta, portón, puerta, todo abierto, porque usted sabe que van a venir y le van a minar su casa. Las puertas abiertas en nosotros, en mi mente, en mi corazón, en mi mente, pensamientos desordenados, en mi mente, pensamientos contrarios a la obediencia a Cristo, pensando mal de los demás, siempre estar a la defensiva en mis pensamientos. En mi corazón, odios, contiendas, disensiones, amargura.
En mi cuerpo, la práctica del pecado, de los pecados ocultos, no confesados. En Juan 8:42 al 44, los faltos de la verdad. No hablar con verdad, hablar con mentira y con engaño, tratando de aparentar lo que, o sea, una de las cosas que el cristianismo tiene y los cristianos tenemos, y es muy doloroso decirlo, es una falsedad, ponernos una careta. En la iglesia, santos, aleluya, gloria a Dios, salimos de la iglesia y hay otras cosas de atrás. Eso abre puertas, son puertas abiertas. Dice, todo aquel que practica pecados ocultos, falta de perdón, amargura, ira, según Hebreos 12, 14 al 15, se deja de alcanzar la gracia de Dios. Solo con estas prácticas, imagínense, en Santiago 4:7, que nos dan la orden de resistir al diablo, los ataques van a venir a nuestras vidas. La tentación de muchas maneras, materiales, sexuales, económicas, aquellas debilidades que nos hemos entregado al Señor, que usted y yo no hemos entregado al Señor, es donde el enemigo llega y ataca. El enemigo nunca va a atacar la parte fuerte suya. El enemigo va a llegar a atacar la parte débil. Si es su pensamiento, ahí al pensamiento. Si es la falta de fe, a la falta de fe. Si es el resolver, porque solo usted puede resolver, él va a llegar ahí, al control. Entonces esas cosas tenemos que irlas fortaleciendo en nosotros. Ay, siento que estoy hablando rapidísimo, me van a perdonar, pero es por el tiempo. Cazando las zorras pequeñas. Miren, el libro de Cantares es un libro precioso, pero tiene este pedacito ahí que amo yo. Dice, el libro de Cantares, la Sulamita hace una referencia a una viña. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña descuidé. Que era mía, no la guardé. Cantares 1:6. Es muy común que por los afanes de la vida, los compromisos y todas las responsabilidades del diario vivir nos ocupen y a la vez nos desocupen del cuidado de nuestras propias vidas. ¿Qué significa eso? Mire, a veces estamos tan metidos haciendo, estamos en el hacer, que tengo que estar haciendo esto, que el trabajo, que los hijos, que la iglesia, que el ministerio, que esto, que olvidamos de dedicar el tiempo al Señor, olvidamos de preguntarle a Dios qué quiere, olvidamos del tiempo de oración, nos olvidamos del tiempo de buscar la palabra. En el mismo libro de Cantares ahora nos dice que hay que cazar las zorras, pero no son cualquier tipo de zorras, son las pequeñas, aquellas que se escabullan con audacia, que no las vemos ni las notamos, se meten con sutileza en nuestros viñedos y se llevan lo mejor. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Ven esto? ¡Qué tremendo! Tenemos que aprender a entender y a captar qué es aquello que está afectando mi vida, qué es esa puerta abierta que yo tengo, qué es eso ahí que yo lo minimizo, una mentirilla blanca, sí, es que yo de vez en cuando miento, la famosa mentirilla blanca, no hay ni blancas ni negras, es una mentira, punto y se acabó. Usted mintió, en pequeño o en grande, pero mintió. Eso hay que casarlo, eso hay que confesarlo, hay que sacarlo de nuestras vidas. Vemos la referencia dada en el libro de las viñas y las zorras, traigámoslos a nuestro entorno. Dice, casas, enemigos, si usted y yo descuidamos nuestras casas por estar cuidando la de afuera, lo que decía Yuri ahora, yo capté muy bien la idea de Yuri. A veces nosotros, y el mejor ejemplo que tenemos bíblico nosotros es cuando el Señor le pide el hijo a Abraham. Dios le dice a Abraham, entrégame a Isaac. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que Isaac se volvió todo para Abraham. Y Dios pone a prueba a Isaac a Abraham, hasta ver dónde Abraham va a entregar eso que ama tanto. Si hoy a nosotros nos pidieran uno de nuestros hijos, la mayoría diríamos, ay no, Señor, no me pongas ahí. La mayoría lo diríamos. No, a mí que el Señor ni me ponga a escoger ni a decir cuál de todo le voy a dar. Quizás el que es más terrible, tal vez le dirá, tome Señor, ¿verdad? Pero lo pensaríamos aún así. Entonces, cuando Yuri explica eso, amar al prójimo, ¿verdad? Yo amo al prójimo, pero lo amo tanto que dejo de amarme a mí y de paso dejo de amar a Dios.
distorsiono el orden de Dios. El orden de Dios es amar a Dios, amarme yo y amar al prójimo. ¿Cómo voy a amar al prójimo? Como yo me amo. Ahí sucede esto mismo en el servicio. ¿Cuál es la zorra pequeña? Cuando nosotros nos metemos en el hacer y el hacer y descuidamos el crecer en Cristo, descuidamos la palabra, descuidamos la convivencia, descuidamos el perdón, descuidamos el hacer las verdaderas cosas que el Señor quiere que hagamos. Esto fue así una pincelada rápida, ¿verdad? Hasta ahí llegamos, Yuri, esa era la parte que me correspondía a mí. Sí quiero decirles algo. La lucha con el enemigo es constante, es de todos los días y a cada momento. Pero usted tiene que creer, número uno, que usted tiene autoridad de parte de Dios, delegada de parte de Dios, que usted y yo tenemos que creer en esa autoridad, pero también tenemos que saber que no nos enfrentamos a cualquier enemigo, que es un enemigo que tiene autoridad, es un enemigo que va a presentar batalla, pero usted no tiene por qué temerle, porque la Biblia dice que Jesús venció en la cruz del Calvario por usted y por mí. Bendiciones a todos. Si hay alguna pregunta, creo que queda para 8 minutos. Yuri, todavía podemos. Bueno, realmente les Son las pediría 9. que por favor la guarden para la próxima semana y empezaríamos con las preguntas por respetar el hora porque ya son las 9:02. Y si quisieran Sí, no veía el o que oráramos específicamente cerrando el día y pidiéndolos lo que no hice la vez pasada. No sé si quieres hacer el cobertura. favor. Sí, por Ok. favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias. Gracias, Señor, primeramente porque reconocemos tu señorío en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios, Creador del cielo y la tierra, pero también eres nuestro Padre, Padre amoroso, que nos guarda, nos protege y nos cubre. Señor, venimos quebrantando toda acechanza del enemigo sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras familias, Señor, sobre nuestra salud. Ponemos cobertura por encima, por delante, por debajo y alrededor. Levantamos un muro alrededor de cada familia aquí representada, de cada miembro aquí representado, y en especial, Señor, sobre la iglesia Fe 360, Señor, sobre la Fundación Fe en Acción, Señor. Ponemos cobertura de lo alto y quebrantamos toda revancha del enemigo, Señor. Es anulada, cancelada y echada fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas Amén. gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas Amén, gracias, gloria a María Dios. Luisa. Que Buenas Dios les noches. bendiga. Muy buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. Buenas noches. Descansen. Bendiciones. A dormir en paz, ya, en Buenas paz, noches. sí. Manda, Amén, amén. eso. Chao, doña Olguita. Chao. Hasta mañana. Buenas Hasta noches. mañana. Chao, Qué Yuri. belleza. Gracias, amiga. Chao, gracias a vos más bien. Muchas gracias por todo. Excelente, excelente. Bueno, Recargados, descansen. vamos. Sí, así es. Amén. Bendiciones.